Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de los beneficios que se han reportado de utilizar una dieta baja en proteínas en la población prediálisis. Bueno, la tengo en inglés, pero ya vi que ustedes son bien buenos para entender el inglés, porque ya les han presentado mucha información en inglés. Disminuye el síndrome urémico, por lo tanto, retrasa la iniciación de la diálisis, disminuye la carga en las nefronas existentes, preserva entonces la función renal, incrementa mejora la proteinuria o albuminuria, entonces esto también preserva la función renal residual. También mejora el perfil metabólico, entonces también mejora el perfil o disminuye el riesgo cardiovascular, disminuye también la posibilidad de mortalidad, vamos a ver algunos estudios más adelante, y en realidad no hay como explicaciones serias y contundentes para que no se recomiende una dieta baja en proteínas. Sin embargo, déjenme decirles que todavía hay mucha controversia al respecto y en congresos internacionales de nutrición renal, dos grandes expositores de la nutrición nefrológica han entrado en controversia simultáneamente, unos hablando de liberar la dieta a nivel proteico en el paciente renal si de cualquier manera va a llegar a la etapa terminal y es mejor que llegue en mejores condiciones, contra los que están a favor de seguir restringiendo la proteína por todas estas características. Y entonces pues sigue siendo un tema controversial del cual yo les voy a presentar algunos resultados. En este metaanálisis que ya es viejito, tenemos un análisis de una serie de estudios en los cuales se evalúa los efectos de la restricción de proteínas en la tasa o en la preservación, digamos, de la función renal. Y vemos que en promedio, si vemos el último cuadrito de hasta abajo, está ligeramente hacia la derecha del marcador de la estabilidad del tratamiento, y vemos que la gran mayoría de los estudios favorecen la restricción de proteínas en el paciente prediálisis. ¡Ay! Enloqueció, está enloqueciendo el control. Ya, aquí está. En este otro estudio tenemos básicamente lo mismo, como la dieta baja en proteínas puede disminuir la muerte renal, digamos, o preserva la función renal. Perdón, es que no veía porque además no traigo mis lentes. Pero bueno, vemos que igual, si vemos el cuadrito de hasta abajo, el rombito de hasta abajo, la mayoría de los estudios que se reportan en este estudio son, o en este metaanálisis, favorecen la dieta baja en proteínas. Entonces, recordando, los dos tipos de dietas que se manejan en la etapa prediálisis es baja en proteínas de 0.6 a 0.8 o muy baja en proteínas de 0.3 más suplementos de aminoácidos esenciales o cetoanálogos. Entonces, vamos a hablar ahora de la suplementación de aminoácidos esenciales con estas dietas muy bajas en proteínas. Bueno, aquí básicamente les resumo un poco los efectos benéficos que tienen los suplementos de aminoácidos esenciales con una dieta muy baja en proteínas para prevenir la hipoalbuminemia y el inicio de diálisis, y también en el mejoramiento de la supervivencia de las diálisis subsecuentes o en el momento que se tenga que realizar la diálisis. Entonces, ¿qué son los cetoanálogos? Bueno, los cetoanálogos es un aminoácido esencial de aminoácidos sin el grupo amino. Es un aminoácido sin nitrógeno, también los llamamos alfa-cetoácidos. ¡Ay, de veras! Bueno, a ver, ¿qué es? Aquí tenemos la estructura química del compuesto. Generalmente del lado izquierdo tenemos un aminoácido de isoleucina y del lado derecho un cetoanálogo de isoleucina, que básicamente lo que hizo fue sustituir el grupo amino por un oxígeno, y su mecanismo de acción, que son transformados de nuevo en aminoácidos por numerosas enzimas, principalmente las aminotransferasas o transaminasas, y este proceso reduce esencialmente la cantidad de nitrógeno que se tiene que excretar y procesar por los riñones, y esto conduce obviamente a una reducción de las toxinas urémicas. Un ejemplo muy sencillo, muy gráfico, que se los enseño yo mucho a mis pacientes y a mis alumnos en la universidad. Este es un cetoácido, como ustedes pueden ver, no tiene grupo amino,
y cuando entra al organismo que está lleno de nitrógeno, ahí tenemos las Ns de nitrógeno, lo que van a hacer es unirse a los nitrógenos que se encuentran circulando para formar un aminoácido nuevo. Ahí tenemos otro que se pega al nitrógeno, ahí tenemos otro y entonces forma nuevos aminoácidos y nutre al paciente con sus propios desechos. Digamos que esa sería la explicación coloquial de lo que hace un cetoanálogo, no es que lo nutra con sus desechos, pero eso es un poco la idea. Forma compuestos, forma aminoácidos a partir de los desechos nitrogenados para mejorar el estado de nutrición de los pacientes. ¿Cuáles son los beneficios terapéuticos? Bueno, pues permiten que el paciente cumpla con el consumo de aminoácidos esenciales y mantenga su estado nutricional. Reduce las concentraciones de urea y amoníaco, permite reciclar la urea y el amoníaco y usarlos para una síntesis de proteínas a través de reacciones de las transaminasas y reduce el consumo de nitrógeno total. O sea, en teoría, la verdad, suena maravilloso. A mí me encanta la teoría del concepto, me parece sensacional, pero ahorita vamos a ver algunas de las desventajas mientras esta cosa me deje. Aquí tenemos más o menos el contenido de aminoácidos que tienen estos complementos de estos cetoácidos. Vamos a verlo físicamente cómo son, pero bueno, aquí empieza lo que no está tan padre o lo que no está tan bien, ¿no? Lo tan chévere, dicen ustedes. Bueno, aquí comienza lo que no me encanta del asunto. Se recomienda el uso de alfa-cetoácidos desde las primeras etapas. Hay estudios que nos hablan de utilizar cetoácidos desde las primeras etapas de la enfermedad renal. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, recomiendan las etapas 1 y 2, que solamente utilicemos, dieta baja en proteínas, 0.6 a 0.8 gramos de proteínas. Algunos estudios han querido introducir cetoácidos, pero sin resultados concluyentes. A partir de la etapa 3 hasta las etapas más avanzadas, reportan lo siguiente: utilizar una dieta restringida en proteínas, 0.3, 0.4 máximo de proteínas por kilogramo de peso. Algunos estudios se han dejado recomendar hasta 0.6 gramos de proteínas con el uso de cetoácidos, pero la recomendación de este complemento con cetoanálogos va desde desde 4 hasta 8 tabletas 3 veces al día. Entonces, puede ser hasta 24 tabletas del complemento diariamente. A mí me parece que es una forma un poco poco práctica para el paciente renal, que además está harto de estar tomando fármacos antihipertensivos, quelantes de fósforo, una serie de cosas, ¿no? También lo recomiendan en población en diálisis y bueno, el año pasado, que fue el Congreso Internacional de la Asociación Mundial o Asociación Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal en Hawái, vi trabajos, conferencistas donde hablan del uso de cetoanálogos en trasplante renal. A mí ya me parece una exageración, de una explotación del concepto, porque es como prescribir un shampoo anticaspa a un calvo. O sea, en realidad ya no se requiere una complementación con cetoácidos al respecto. Entonces, sin embargo, se sigue utilizando mucho, tiene mucho, a pesar de que empezó hace muchos años la utilización de los cetoácidos, se sigue utilizando. Desventajas: las tabletas son muy grandes y recordemos que se pueden llegar a prescribir hasta 24 tabletas al día. Esto es lo que existe en México. Desconozco si aquí en Dominicana existe alguna de estas marcas. En México existe Ketosteril Isomeral. Bueno, pues ahí no decía yo nada. Pero aquí además la otra cosa importante es que la dieta es casi vegetariana y una de las posibles consecuencias de este tipo de dietas casi vegetarianas es el aporte de potasio aportado por las frutas y verduras que son ricas en potasio. Bien, aquí entonces les traigo nuevamente un metaanálisis en el cual tenemos una dieta baja en proteínas contra una alta en proteínas para ver la preservación de la función renal y la beneficio al respecto. Vemos cómo favorecen las dietas bajas en proteínas el uso de ellas, porque se ve que sí tienen un efecto positivo.
Uh-huh. Y también otra de las cosas que se ha evaluado es el aporte de fósforo de de estas dietas muy bajas en proteínas. Estas dietas, aquí es un estudio antes y después de una dieta baja en proteínas, y obviamente vemos cómo baja el fósforo, también disminuye el APTH y bueno, entre muchas cosas tiene ciertas ventajas. Pero les quiero hablar un poco del fósforo, precisamente ya que toqué el tema. Habitualmente las dosis de quelantes de fósforo se prescriben de una manera fija, asumiendo un menor consumo de fósforo en el desayuno, más o menos uno mayor en la comida y uno intermedio en la cena, en países donde la cena es el alimento más importante. Hay países donde la cena no es tan importante y la comida importante son el desayuno y la comida, entonces va dependiendo de la cultura donde se establezca. Sin embargo, perdón, recientemente han salido estos dos artículos en los cuales nos hablan de que el paciente pudiera él mismo, aunque suena controversial, él mismo dosificar sus quelantes en función del conocimiento del aporte de fósforo que contengan los alimentos. En este estudio se le enseñó al paciente a identificar las unidades de fósforo, así como las unidades de carbohidratos que se utilizan para los pacientes con diabetes, Bueno, pues a estos también se les enseña cómo identificar las unidades de fósforo, se les dan unas clases y unas capacitaciones. Y, por ejemplo, aquí tenemos 50 gramos de diferentes tipos de queso, qué unidades de fósforo tendría cada una de ellas. Y los primeros 150 gramos de frutas y verduras se van a manejar como 0 unidades de fósforo, y por cada 150 gramos adicionales de frutas y verduras se adicionaría 1 gramo más de fósforo, ¿sí? 150 gramos de pescado equivalen entre 300 y 400 miligramos de fósforo, que equivaldrían más o menos a 4 unidades de fósforo, ¿no? Y entonces se le dice al paciente que por cada unidad de fósforo tome una tableta del quelante. Y bueno, pues resulta que esta metodología permite el autoajuste de la dosis de quelante, es decir, se le deja al paciente la posibilidad de hacerlo él mismo. La dosis resulta en relación con de los quelantes con las unidades de fósforo. Por cada unidad de fósforo tenemos 100 miligramos de fósforo. Por cada unidad de fósforo, 100 miligramos, y también se clasifican a los alimentos de acuerdo a sus unidades de fósforo. Y en este cuadro vemos que dependiendo del contenido de fósforo de los alimentos, la cantidad de unidades de fósforo que se puedan llegar a tener. Y resulta que en este estudio vemos cómo aumentan las unidades de fósforo que son consumidas por los pacientes, ¿no? Aquí solamente antes del estudio y antes de la capacitación, de la determinación de las unidades de fósforo, solo el 6.6% de los pacientes utilizaban quelantes de fósforo, y después de la capacitación aproximadamente el 62% de los pacientes las utilizaban. Vemos aquí como el promedio de pastillas posterior al estudio va aproximadamente 6.3 más o menos, y vemos también como previo a la intervención, pues en promedio se utilizaban 2 unidades de fósforo o 2 quelantes de fósforo por tiempo de comida, mientras que después del estudio se eleva el aporte de quelantes hasta 8 pastillas promedio. Y vemos ahí en qué comidas se está aumentando las unidades, los quelantes de fósforo. El estudio resulta controversial porque si se utilizan quelantes de fósforo a base de calcio, pues recordemos que no necesariamente son tan buenos por aquello de la calcificación de vasos y demás. Bien, por otro lado, en este otro estudio les presento yo algunas combinaciones diversas de la ingestión de proteína y fósforo en pacientes en hemodiálisis, o sea, a 3 años de seguimiento. Y bueno, las opciones de las combinaciones de proteína y fósforo son las siguientes. La primera es tanto la proteína como el fósforo incrementado, porque la relación fósforo-proteína era elevada, se utilizaban alimentos ricos en fósforo, además
Después, la segunda combinación era mantener un aporte de proteína muy adecuado, o sea, elevado inclusive en pacientes en hemodiálisis, pero alimentos bajos en fósforo dentro de estos alimentos ricos en proteína. Después, la ingestión de proteína reducida y la ingestión de fósforo incrementada, es decir, utilizar fuentes de proteína con alto contenido de fósforo. Y por último, ambos, es decir, tanto la proteína disminuida como el fósforo disminuido, que nosotros pensaríamos que esta sería la mejor respuesta. Pues no, la mejor respuesta fue a aquellos pacientes que se les dio una dieta rica en proteínas, pero baja en fósforo en función de esta relación fósforo-proteína que vimos en mi conferencia pasada. Y al respecto de la educación, entonces, en este metaanálisis también se habla un poco de qué efectos tiene la educación nutricional en la reducción de fósforo de los pacientes con enfermedad renal, y mucho asociado al aporte de proteínas. Y vemos que tanto en pacientes en diálisis, que es el primer grupo, como en los pacientes que no están en diálisis, la suma de todos los estudios, de estos pocos estudios que hay, demuestran que es muy importante la educación nutricional. Eso es un trabajo muy importante para los nutriólogos y bueno, para los médicos que no tienen acceso a un nutriólogo, porque tampoco es que esté tan fácil tener a la mano un buen nutriólogo capacitado en enfermedad renal. Entonces, ¿cuáles son las dificultades para el consumo de proteínas en los enfermos, sobre todo en los enfermos prediálisis? Bueno, que el apego no necesariamente es fácil, la restricción de proteínas a veces no es fácil de llevar a cabo, a veces es inconveniente para el paciente, a veces se requiere de un cambio de la dieta en el momento que el paciente va a iniciar diálisis y pasa lo que decía el doctor. Oiga, me está diciendo que no coma proteínas y ahora que estoy en diálisis las tengo que comer, ¿no? Se me hace que está loco y a veces los pacientes se van. A mí me ha pasado como nutrióloga cuando les digo que están en diálisis y que tienen que consumir mucha proteína y bla, bla, toda la historia, se van, o sea, dicen, está loca y se van. Entonces, esto es por eso es un proceso continuo. A lo largo de toda la enfermedad renal tenemos que estar siendo puntuales en las modificaciones alimentarias y además las modificaciones no son estáticas. Si se ha elevado el fósforo es necesario restringirlo más. Si ya se ha controlado no es necesario restringirlo a menos que se vuelva a elevar y en fin, para que el paciente pueda tener también acceso a poder utilizar algunos de los alimentos que ya tenía meses de no consumir. Entonces, siempre la evolución de la dieta va a tener que ser cambiante en función de su estado bioquímico. Una de las dificultades también para el consumo de proteínas es que hay muchos autores que nos dicen que puede empeorar el estado de nutrición del paciente si no se da un buen aporte calórico al respecto y además de que requiere un monitoreo estrecho. En este estudio les quiero enseñar digamos un poco el apego a las dietas bajas en proteínas. En la parte de arriba tenemos una dieta habitual, en la siguiente línea tenemos una dieta baja en proteínas y vemos cómo hay un segmento en el cual una parte de la población que lleva dietas bajas en proteínas se están consumiendo una dieta alta en proteínas de acuerdo a la primera gráfica o la gráfica inicial. Luego en la tercera línea tenemos esta dieta baja en proteínas, la repetimos y la comparamos con aquellas dietas que son muy bajas en proteínas y vemos que solo un segmento muy pequeño realmente están llevando una dieta muy baja en proteínas, es decir, cuesta trabajo tener un apego a estas restricciones proteicas. Y bueno, ¿y por qué cuesta trabajo? Precisamente por la presencia de anorexia, entre otras cosas, que es muy frecuente en el paciente con enfermedad renal crónica. Aquí tenemos la prevalencia de anorexia en las diferentes etapas de la enfermedad renal. En rojo tenemos pacientes con hemodiálisis, en verde pacientes con diálisis peritoneal y en café pacientes prediálisis. Y más o menos la prevalencia de esta anorexia es entre 40 y el 50% de los pacientes. Es decir, aproximadamente la mitad de nuestros pacientes no tiene hambre. Definitivamente. Y esta falta de apetito impacta directamente en la mortalidad del paciente. Es decir, a lo mejor a nosotros se nos hace muy común, o a ustedes como médicos se les hace muy común, porque bueno, a mí también se me hacía muy común hasta ver estos trabajos, decir, bueno, pues tiene anorexia, pues porque está urémico, y ya, o sea, ya, la explicación se terminó. Pues sí, bueno, puede ser porque esté urémico, yo creo que ahora es porque está desgastado, pero además no es nada más de que, bueno, ahí está la explicación y ya, sino que además impacta directamente sobre la mortalidad del paciente. Y vemos como aquellos
aquellos pacientes que tienen pobre apetito tienen una menor sobrevida de acuerdo a estas dos gráficas que vemos en la parte de arriba. Dos grandes investigadores a nivel mundial, Carrero y Calantar, han reportado esta prevalencia o esta disminución en la sobrevida de los pacientes en función de la anorexia. Y en la parte de abajo lo que tenemos con el doctor López es que qué tanto incrementa la mortalidad el no tener apetito, ¿no? Entonces vean cómo también incrementa importantemente, ¿no? Entonces estos reportes de apetito deberían de ser parte fundamental de la historia clínica del paciente con enfermedad renal. Vean cómo impacta tanto y vean cómo es importante también hacer algo al respecto. ¿Qué otra cosa impacta el apetito del paciente? Bueno, pues la percepción de los olores. Aquí tenemos cómo conforme va deteriorándose el estado de nutrición en el eje de las X, vemos cómo también se va deteriorando la percepción de los sabores de acuerdo a una escala de percepción de olores, ¿no? Entonces, si el paciente no huele, pues tampoco quiere comer, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa también impacta sobre la ingestión de alimentos? Pues los problemas gastrointestinales. Vemos, diferentes autores nos han demostrado la presencia de desórdenes funcionales, malabsorción, motilidad retardada, dispepsia, etcétera, tanto en pacientes prediálisis como en pacientes en diálisis. Y vemos aquí quienes presentan más alteraciones gastrointestinales que les impiden comer adecuadamente y cubrir estos requerimientos proteicos que son tan importantes. Tenemos a un grupo de pacientes en hemodiálisis, en azul claro pacientes en diálisis peritoneal, en blanco pacientes prediálisis y bueno, en negro sujetos control con otras patologías diferentes a la enfermedad renal. Y bueno, en realidad vemos que los pacientes que más se afectan de estos problemas gastrointestinales o estas alteraciones gastrointestinales son en su mayoría los pacientes que están en diálisis peritoneal, porque refieren más reflujo, más dolor, quizá un poco más de diarrea, más molestias al comer. Y estas molestias también están afectando obviamente la ingestión, obviamente los resultados nutricionales y obviamente pues las respuestas negativas que hemos visto más adelante, ¿sí? Ahora, estos síntomas gastrointestinales influyen obviamente en el consumo alimentario. Los pacientes, ya vemos nuevamente que los pacientes que están en diálisis peritoneal sienten mayores síntomas gastrointestinales, cambian su dieta porque se sienten mal, dicen que sus síntomas empezaron cuando se empezaron a dializar, pero lo que más llama la atención según este estudio es que son los que menos consumen complementación oral, es decir, bueno, se sienten muy mal y eso, pero ya no comen nada, ni siquiera un complemento a pesar de esta sintomatología, a pesar de que empiezan a dejar de comer. Y aquí la pregunta es, ¿hay menor atención sanitaria o hay un menor contacto con un nutriólogo o simplemente nos parece tan normal que tengan toda esta sintomatología que ni siquiera la tratamos? Y al respecto les quiero platicar un poquito de este estudio que ya tiene casi unos 10 años de haberse publicado en el estudio DOPS, un análisis comparativo de lo que pasa en unidades de diálisis en países de primer mundo, o sea, no estamos hablando de México, para nada, o sea, estamos hablando de Francia, Alemania, Italia, España. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, nos dice el estudio, bueno, el registro que se reportó es que se evaluó el porcentaje de unidades de diálisis que tenían la presencia de una nutrióloga renal, porque por ahí hace rato lo comenté y se rieron así como, ay, sí, jaja, o sea, ya parece que vamos a tener una nutrióloga. Bueno, pues sí, en mi país tampoco pasa, o sea, tampoco hay nutriólogas renales, pero ¿qué pasa? En Francia, pues solamente el 50% de las unidades de diálisis tienen nutrióloga, en Alemania solo el 29%, o sea, digo yo, no puede ser que de verdad nada más haya el 29%, en Italia el 25%, en España el 30 y algo, es que no veo. Bueno, en fin, y en Reino Unido, parece que sí les importa mucho el manejo nutricional, el 85% de las unidades de diálisis tienen un nutriólogo. La siguiente línea es pacientes que han reportado que hayan visto una nutrióloga en los últimos 6 meses en estas unidades de diálisis. Pues igual, siguen siendo números muy bajos, 33, 19, 7, 15 y 75 en Reino Unido. Luego, pacientes en los cuales no se midió el índice de catabolismo proteico expresado por la NPCR o la PCR normalizada. Bueno, pues el 80% en Francia, el 90% en Alemania, el 60% en Italia, etcétera, ¿no? Y vemos también cómo pacientes que han sido suplementados
pues durante su proceso, ¿no? Solo 8%, 3%, 8, 6 y hasta el 20%, que es como el número más alto. Entonces, vean cómo en realidad estamos descuidando mucho el manejo nutricional del paciente renal y obviamente, pues cómo queremos que el aporte proteico sea bajo o alto, dependiendo de la etapa de la enfermedad renal, si tampoco estamos echando mano de un profesionista que puede ayudar en esta etapa. Entonces, vimos hace rato con el doctor Luño, que nos habló un poquito, no sé si fue el doctor Luño, sí fue el doctor Luño, que nos dijo un poco de este Janus, que es el dios de las puertas, de las entradas, de los caminos, de los inicios, de los finales, que es como ambivalente, ¿no? Y entonces es lo que pasa con la dieta rica en proteínas o baja en proteínas, ¿no? Que tiene esta ambivalencia, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y dice, tú, dieta baja en proteínas o muy baja en proteínas o inclusive hasta alta en proteínas, puede ser mi mejor amiga o también mi peor enemiga, ¿sí? Es decir, hay muchos estudios que hablan de las ventajas de dar una dieta muy baja en proteínas, pero hay otros estudios que dicen, bueno, sí tiene sus beneficios, pero se puede desnutrir el paciente de manera importante. Y esta desnutrición se ve asociada a una a un bajo consumo de alimentos por la anorexia, por los síntomas gastrointestinales, etcétera, que impactan directamente sobre la mortalidad. Nuevamente, si se durmieron, les voy a resumir un poquito de qué hablé. Que las proteínas son difíciles de manejar en la enfermedad renal crónica, que existen algunas dificultades para lograr apegos a dietas bajas en proteínas por la sintomatología gastrointestinal, que los pacientes a menudo no cumplen las recomendaciones por todas las causas que ya vimos, que el monitoreo y el autocuidado del consumo de proteínas y fósforo es posible a pesar de estos detractores, de estos trabajos que se han presentado recientemente, que para cumplir las recomendaciones a veces es necesario utilizar algún complemento nutricio bajo en proteínas o aminoácidos esenciales o cetoácidos y que es importante incluir nutriólogos de manera rutinaria en los servicios de nefrología. Y bueno, ahí tenemos nuevamente mi correo electrónico para poder compartir con ustedes los artículos en los cuales me he basado. Muchas gracias.